les voy a pedir si por favor me acompañan al libro del Éxodo. Les voy a pedir que dejen allí una marca, ¿sí? Y les voy a pedir que dentro de sus posibilidades, a lo largo de esta semana lo puedan leer todo el libro. ¿Puede ser? Tarea para el hogar. Pero no leerlo para después decir el próximo domingo, lo leí, llegué ahí con lo justo, acá en el camino, terminando ahí. No. Les voy a pedir que se tomen su tiempo en sus casas. Hoy vamos a ir a ese libro, vamos a comenzar a leerlo juntos. Pero quiero que lo dejen, que lo recuerden. Lo primero es ahí, recuerden que tarea para el hogar, leer todo el libro de Éxodo. Y hoy y ahora, para comenzar, antes de ir al tema que vamos a desarrollar, como cada semana, como cada domingo, intentamos recordar un pasaje más, uno de los tantos que la palabra nos proporciona acerca de Cristo, de su regreso, de su anunciado regreso, de su amado regreso, de su esperado regreso. ¿Cuántos anhelan, están expectantes? Así que una vez más recordamos lo que el Señor nos ha dicho claramente en Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, he aquí vengo pronto. ¿Cuántos saben que lo va a hacer? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos viven expectantes? Miren que una cosa es creerlo y otra cosa es vivir con la expectativa cierta de saber que Cristo viene. Aquellos que vienen cada semana saben que el Señor les viene hablando una y otra vez acerca de su regreso. Cada uno de los. Proclamamos que Cristo viene. Proclamamos la palabra de Dios. ¿Amén? Ahora, desde el tiempo en que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, desde ese tiempo no hay otra cosa, no hay nada más importante para un cristiano que siempre estar mirando hacia adelante, hacia la segunda venida de nuestro Salvador y Rey. ¿Sí? Así que pidámosle al Señor que podamos dejar de lado todas las emociones, todas las pasiones de este mundo y mantenernos con la mirada puesta en Cristo y solo en Cristo y en su regreso. Acompáñenme a la epístola a los Hebreos, al capítulo 10. Cuando uno llega a la epístola a los Hebreos, al capítulo 10, creo que se nos vienen dos versículos. Generalmente se nos vienen dos versículos. Generalmente uno de ese capítulo que es tan hermoso como toda la santa palabra de Dios. Pero este libro de Hebreos que nos deja tantas advertencias que debemos tener presente y que nosotros hemos podido a lo largo de estos años estudiarlas, meditar una y otra vez. Bueno, nos habla no solo de vivir en santidad a los creyentes, sino que la Biblia utiliza en numerosas oportunidades el regreso de Cristo para motivarnos, para animarnos a vivir en santidad. ¿Sí? Entonces allí leemos la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 24, siempre dándole gracias al Señor que nos permite meditar en su santa palabra y que por su misericordia continúa obrando su Santo Espíritu en cada uno de sus hijos. Y en aquellos que no son tus hijos, Padre, te pedimos de una manera especial que estés trayendo salvación para sus vidas, arrepentimiento, salvación, para que puedan formar parte de tu iglesia. Amén.
La epístola a los Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces uno dice, bueno, yo tengo que, mi tarea, una de mis tareas es estimular al amor y a las buenas obras. Pero aquí dice considerémonos, ¿no? Contemplando con continua consideración los caracteres, las necesidades de nuestros hermanos, a fin de estar allí cercanos en el momento de angustia, en el momento de debilidad, en el momento en donde uno puede ser utilizado por Dios para aconsejar, ¿no? Esa palabra considerémonos es observar completamente, comprender, mirar. Entonces, lo que el Señor nos llama es a vivir de esa manera, ¿no? Siendo solidarios, ayudando a los demás, y ayudar a los demás no solo con cuestiones prácticas, no solo con cuestiones que tienen que ver con el vestido, con el alimento, no. Ayudar a los demás también a que ellos puedan vivir demostrando ese amor y haciendo el bien. Ayudar a los demás a que realmente el carácter de Cristo sea formado. Y una vez más este pasaje nos recuerda que en este peregrinaje peregrinar nosotros no lo podemos hacer solos. Lo tenemos que hacer en comunidad, lo tenemos que hacer formando parte de la iglesia y de congregaciones locales. Y es por eso que se nos advierte que el día del Señor se acerca, y en el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos. Y fíjense cómo finaliza, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué les está diciendo esto? El autor de Hebreos ya a lo largo de toda la carta empieza a darse cuenta que hay situaciones que no están bien. Que aquellos que estaban allí en esas congregaciones y aquel pueblo que se decía ser pueblo de Dios empezaba a tomar hábitos que no eran los correctos. Y uno de los que se había adoptado como hábito era no asistir al culto, a la reunión pública. Y eso es peligroso. Eso no está bien. Eso hace que aquel que no puede ir por motivos, miren, aquel que no puede estar aquí por motivos de salud, por motivos de viaje, por tantos motivos. Muchas veces cuando hablamos luego dice, extrañé lo que me hubiera gustado poder participar, y de hecho hay quienes están hoy y por motivos particulares no pueden estar asistiendo y hoy están viendo en directo esta reunión. Le mandamos un abrazo enorme, toda la bendición de nuestro Señor. Pero hay otros que dicen, no, yo puedo ir a mi ritmo. Claro, recuerden esto, yo puedo ir a mi ritmo. Hay que ver si el Señor quiere ir al ritmo tuyo. Porque el cristiano no va al ritmo propio, el cristiano va al ritmo que el Señor le impone. Y mucho de esto, por eso le digo, como no vamos a poder abordarlo, fíjense en el libro de Éxodo. Allí se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Entonces, nos recuerda que somos una familia, nos recuerda que la relación, como en toda familia, la relación se debe basar en el amor, en el respeto, no en la queja. ¿No? Estamos viendo la queja en la serie. No en la queja. Y como toda familia debemos amarnos, apoyarnos, protegernos unos a los otros, pero con la sabiduría que viene de lo alto, no con consejos mundanos. No, mirá, en tu lugar yo haría. No, mirá lo que dice la palabra de Dios, que en tu lugar
debes hacer. Porque la verdad es que, hermanos, si hay algo que no tenemos es nada para aconsejar en la carne. En la carne no aconsejes, no haces un bien. En todo caso, de acuerdo a la necesidad, siempre es con la palabra de Dios. Y allí cuando dice no dejando de congregarnos, no dejando atrás, no abandonando en el apuro. Hay algunos que están muy apurados. Y uno dice, pero muy apurados ¿por qué? Cada uno tiene distintos apuros. Hay algunos que están muy apurados por tener una cuenta bancaria. Hay algunos que están muy apurados por, no sé, por trabajo. Hay otros que están muy apurados porque quieren comprarse un auto. Hay algunos que están muy apurados porque quieren comprarse una casa. Hay algunos que están muy apurados porque dicen, se me pasan los mejores años, los domingos yo quiero estar practicando deporte, quiero salir. Hay algunos que están muy apurados y no se dan cuenta que están dándole lugar a las cosas menos importantes y dejando de darle lugar a lo más importante. Entonces, entendiendo que no es lo mismo escuchar una prédica por internet, ni ir de congregación en congregación, porque ¿cuántos saben, no? que una cosa es asistir a una congregación y otra cosa es formar parte de una congregación? Miren las ventajas, ¿no? No dejando de congregarnos, no abandonando en el apuro, como algunos tienen por costumbre, como es la costumbre de algunos. A algunos se le ha hecho costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La adoración colectiva. La adoración colectiva en la congregación es una parte vital de nuestra vida espiritual. Y uno dirá, bueno, acabamos de estar en una adoración colectiva. No. Déjame que vamos un poco más allá. El adorar juntos a través de la oración es vital. El adorar juntos a través de canciones, cantando la palabra de Dios, qué hermoso que es. El adorar juntos cuando recibimos con humildad la palabra que Dios nos trae en cada oportunidad a través de su santa palabra. El adorar juntos a través de nuestras ofrendas voluntarias. El adorar, la adoración colectiva es una parte fundamental de nuestra vida. Y hay quienes la han dejado de lado, en el apuro. Si les preguntás, no, es que en cuanto pueda voy. Menos mal que el Señor no nos dice lo mismo, ¿no? En cuanto pueda voy. En cuanto pueda estoy con vos. En cuanto puedas te atiendo. En cuanto puedas te escucho en la oración. Hay algunos que tienen muy buenas intenciones. Pero a los que tienen muy buenas intenciones de asistir, les digo que la palabra llama a la obediencia, no a las buenas intenciones. Tenemos cantidad de ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que tuvieron buenas intenciones, pero que no fueron obedientes a la palabra de Dios. Así que yo los animo, porque congregarse es algo bien diferente. A veces hablo con el pastor Pablo y el pastor Pablo me dice, tal hermano dice que no va a venir más a congregarse. Y nos miramos y decimos, ¿y cuándo se congregó? Avisó que no va a venir más. Venía una vez sí, una vez no. Pasaban 2 meses no venía. Nunca pudimos tener una charla. Miren, nosotros estamos dispuestos, todo aquel que quiere tener una charla pastoral, si no lo hace es porque no quiere. Bien lo saben los que se congregan aquí. Nos hablan, en la semana la tenemos. ¿No?
Entonces, a veces ocurre eso, ¿no? Y la persona se irá pensando que porque vino 3, 4 veces o escuchó 3, 4 prédicas, se congregó aquí. No asistió. Son pocos los que conocen su nombre, si es que algunos lo conocen. ¿Cuántos me están entendiendo? Congregarse es otra cosa, es algo bien diferente, es tener un compromiso formal con un cuerpo local de creyentes. Un compromiso con una congregación local. Claro, incluye todo lo que hablamos, la oración, el adorar y la instrucción de la palabra de Dios. Es poner al servicio de la iglesia los dones que has recibido. Es dar un ejemplo con tu forma de vida piadosa. Miren todas las cosas que es. Es participar en el bautismo en el agua y la cena del Señor y puedo seguir así, seguir, pero sé que ustedes ya lo conocen. Porque congregarse sugiere comunión, esa famosa palabra que tanto repiten los cristianos y que tan poco la ponen en práctica, koinonía. Tanto nos llenamos la boca de koinonía, pero después... Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Estamos más cerca del final de nuestro viaje. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? La venida de Cristo está cerca. Aguardemos el regreso de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Y mientras tanto, no seamos ociosos, no seamos desobedientes, sino por el contrario, obedezcamos su santa palabra, velemos, estemos en oración, esperando a nuestro Rey. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Muy bien. Vamos a la serie, vamos a continuar con la serie. La parte, de, ¿qué número de? 21. Muy bien, aquí adelante. Yo no sé si en las paredes van tachando, pero saben el número perfecto. Y a mí me ayuda a recordar, lo tengo escrito igual, pero... Bueno, yo les pido que no tengan apuro. ¿Hay alguno que está apurado? La verdad, si estás apurado, no estás en el lugar adecuado. Porque vamos a leer como corresponde, ¿no?, la palabra de Dios y quiero que prestemos mucha atención a lo que leemos, a lo que el Señor nos quiere decir, ¿no? El nombre de la serie es hora de cambiar. Venimos hablando acerca de lo destructivo que es la queja, la crítica, la murmuración. Hemos, tanto en la parte número 19 como en la parte número 20 de la serie, que están allí en la web de la iglesia, la pueden escuchar, hemos abordado estos temas. Y hoy la parte 21 se titula Entonces, el pueblo murmuró. Entonces, el pueblo murmuró. Un amigo mío, entrañable amigo mío, yo le decía, hablábamos con él, y una vez que hablaba, y cuando terminábamos así, yo le exponía algo, se me quedaba mirando y me decía, ¿y entonces? Entonces, obviamente, yo le decía lo mismo, parecido. Él me hablaba, y yo le decía, ¿y entonces? Y nos quedábamos en ese ¿y entonces? Bueno, aquí no es que nos quedamos en ese entonces, y hoy los voy a animar a que no nos quedemos en ese entonces, sino que entendamos que la palabra dice, entonces,
el pueblo murmuró. ¿Amén? Vayamos por favor al libro de Éxodo, al capítulo 1. Ustedes saben que la palabra Éxodo significa salida. Y al leer la historia que está narrada en el libro de Éxodo, es primero difícil no llenarnos de gratitud al ver el amor de Dios, al ver la paciencia de Dios. Y por más que leemos una y otra vez este libro, no deja en algún punto de asombrarnos la conducta del pueblo, ¿no? El pueblo de Israel que tiene un obrar que tristemente no difiere mucho de lo que en algunas oportunidades nosotros hacemos en nuestra vida. En estos primeros capítulos se relatan los últimos años de Israel antes de su salida del Éxodo. Y recién en el capítulo 12 los israelitas salen de Egipto. Ahora, acompáñenme por favor al libro de Éxodo capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer la santa palabra de Dios. Si hay alguno que ya se durmió, el que está al lado lo despierta. Porque esto recién comienza. Lo bueno es que los que se duermen, cuando les digo esto, sonríen. Yo no sé cómo hacen, pero están dormidos y de repente sonríen. ¿No? Bueno. Gracias, Señor. Porque si sonríen significa que están allí, que están escuchando de alguna manera. Muy bien. Miren, vamos a leer a partir del versículo 6. Libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 6. La santa palabra de Dios dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. ¿Saben quién fue José? ¿Saben quiénes fueron todos sus hermanos? Al morir se le acabaron las peleas, se acabó todo. Se acabó todo. Bueno. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Piensen, mientras que José tuvo esa relación tan particular con el faraón y demás, el pueblo de Israel vivió de una manera. ¿Sí? Pero muerto el faraón, muerto José. Bueno, aquí dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y que aparentemente no tuvo mucha intención de fijarse un poco en la historia, ¿no?, de lo que había ocurrido. Lo cierto es que él, ¿qué vio? Y vio esto. Fíjense en el versículo 9, dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Aquí hay algo que siempre me llamó la atención. ¿Qué es lo que me llamó la atención? Que la Biblia no dice, no sea que un día digan, se acabó todo, se levanten contra nosotros y nos venzan. No. Parece ser como que no veían esa posibilidad por lo que aquí dice, sino que dice, no sea que se unan a nuestros enemigos. ¿Se entiende? En todo caso dirán o pensarían, no tienen armas, no tienen posibilidad de fabricarlas. Lo cierto es que ellos no lo veían como que ellos iban a tomar la decisión de enfrentarlo, sino que en alguna oportunidad podía ocurrir que se unan a un ejército que venía a hacerle frente allí. ¿Me entienden? Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos
que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Bueno, tributos, cargas, hacían todo lo que estuviera a su alcance para que la pasaran mal. Sin embargo, ellos seguían multiplicándose. Y en el versículo 13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y en el versículo 14, el capítulo 1, dice, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y esta palabra rigor es la palabra perec, que significa romper, fracturar, severidad, violencia. Ahora es llamativo que en el versículo 13 dice que hacían servir a los hijos de Israel con dureza. Comienza el versículo 14, dice, y amargaron su vida con dura servidumbre. Y allí dice que en el campo, toda la labor del campo y todo su servicio, al cual los obligaban con severidad, con violencia, les amargaron la vida forzándoles a hacer ladrillos, a hacer adobes, todo tipo de trabajo del campo, los obligaban a trabajar arduamente. ¿Podés imaginar el cuadro? Creo que excede largamente esta imagen a lo que aún nosotros en un trabajo hoy día podemos llamar un trabajo. Hay algunos que dicen, tengo un trabajo esclavo. Bueno, ellos no tenían un trabajo esclavo, ellos eran esclavos. Pero no eran de los esclavos a los que los trataban bien, sino que eran de los esclavos a los que los trataban mal. Imagina que si un esclavo ya tenía una vida muy dura, imagínate lo que era tener una vida en donde sos esclavo y además quien es tu dueño, tu amo, quiere hacer todo lo posible para amargarte la vida, para que trabajes más y más. Así se encontraba viviendo. Y esta es si quieren, quédense con esta foto, ¿no? Así se encontraba viviendo el pueblo de Israel en Egipto. ¿Vivían sin preocupaciones? No, vivían como esclavos, esclavizados, trabajando día y noche. Y esta situación de agobio, porque vos pensás en hacerlo un día, pero pensás en hacerlo un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, y cuando vos sabés que te vienen a hablar para que hagas más y para que rindas. Y encima cuando no haces algo, no llegás, estás enfermo o algo, con violencia te hacen seguir trabajando. Una situación muy, muy dura. Pero hay más. Fíjense que en el versículo 15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Vamos a detenernos un minuto aquí. Hay aquí probablemente muchas madres, algunas que hacen más tiempo, otras que menos. Lo cierto es que pensemos en la hermosa noticia de un embarazo. Voy a ser mamá, viene el padre, vamos a ser padres, la alegría. Bueno, esta alegría trágicamente estaba desvirtuada por la posibilidad cierta de que asesinaran a tu hijo. En medio de que tu trabajo era horrible, en medio de que te obligaban a todo, una de las bendiciones decía, bueno, vamos a tener un hijo. Y cuando vos pensabas en que iba a estar ese hijo y que con todo lo que trae, te enterás que si es varón lo querían matar recién nacido.
¿Podés pensar en eso? Miren, les voy a recordar que no existían las ecografías, ¿no? Les voy a recordar que en esa 4D con movimiento y que se corre y a ver cuál es el sexo, no estaba. Entonces, esos 9 meses se transformaban en 9 meses de dolor, con la preocupación, con la amargura de no saber si ciertamente después de que vos ya estabas esperando, nacía un varón y lo mataban. Quiero que piensen, quiero que tengan en cuenta cómo vivía el pueblo de Israel en Egipto. Ahora, si bien nosotros leemos en el versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños, el mandato estaba. El rey, dice el versículo 8, que hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Ahora, fíjense el versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Intentó matar por medio de las parteras a todo varón. Estamos hablando de exterminar a todo varón. No pudo. Entonces, ¿qué dijo? Este faraón ordenó a todo su pueblo, o sea, ahora todo natural de Egipto puede estar, puede chequear y en caso de ver que es un varón, ¡tac!, matarlo. ¿Se pueden poner a pensar en esta situación? Durísima, durísima, durísima. El anhelo probablemente no sabían qué anhelar las madres, ¿no? O las mujeres, si quedar embarazadas, si pedir solamente porque fueran nenas. El cuadro es realmente trágico, perverso. Ahora, esto es hasta tal punto que en el capítulo 2, lo tienen ustedes allí, versículo 1, leemos como referencia nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Piensen esto, ¿no? Miren cómo seguía vigente esta situación, que cuando al poco tiempo, ¿no? Que, claro, Moisés nace, pero ya se había promulgado el decreto. Entonces, ¿qué hicieron? Lo escondieron. Y en el versículo 3 dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea y la colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos a ver lo que acontecería. Pensá, lo tuviste ahí a tu hijo, lo salvaste de que no le pasara nada, y a los 3 meses decir: ya esto no da para más. Lo van a matar. ¿Y qué hacemos? Lo van a matar. Hicieron allí una canastita y lo pusieron a la deriva. A tu hijo. ¿Ustedes pueden entender lo que esto implica? A ver, ¿qué ocurría? ¿Qué podía ocurrir? No se sabe. Sabemos cómo Dios obró a tal punto que la madre de Moisés terminó recibiendo una paga para criarlo. Después ustedes leen todo, allí leen lo que sigue por delante. Allí vemos realmente, ¿no?, a Dios obrando y salvando a esa criatura, que no es otro que cuando creció Moisés.
Pero piensa en la situación. Tener que abandonar a tu hijo porque sabes que lo matan y no sabes hacia dónde va. Bueno, en el versículo 11 ya habla de que Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Y claro, Moisés es criado en el palacio, pero él sabía sus orígenes y salió y vio cómo, bueno, lo de todos los días. ¿Qué era lo de todos los días? Que los egipcios golpeaban a los hebreos, porque así los trataban. Y finaliza el capítulo 2 diciendo en el versículo 23, aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Ustedes saben que Moisés huye. Y aquí hacia final del capítulo 2 encontramos a este pueblo que agobiado gime en servidumbre, clama a Dios. Y ese Dios, que claramente no podemos decir que estaba mirando para otro lado, porque si estaba mirando para otro lado, ¿cómo hizo lo que hizo con Moisés? ¿Cómo es lo que hizo, cómo obró en el corazón de las parteras? Dios siempre estuvo atento. Pero ahora nos encontramos con un pueblo quebrantado que clama. En el capítulo 3 y 4, después ustedes lean todo, por favor. En el capítulo 3 y 4 encontramos ese llamado de Moisés, encontramos cómo Dios se le reveló, ¿no?, a Moisés. La resistencia de Moisés, manda otro, yo no, bueno, ustedes lo recuerdan, ¿no? Y finalmente el regreso de Moisés a Egipto. La primera confrontación de Moisés con el faraón se da a partir del capítulo 5 y en el capítulo 6 de Éxodo leemos: Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Fíjense que les dice, los dejará ir y los echará de su tierra. Entonces, dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob, como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros y en la cual habitaron. Versículo 5, capítulo 6, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Cuántos saben que Dios no miente? Dios no miente. Entonces cuando allí dice, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, Dios no es de exagerar, ni de minimizar. O sea que ellos estaban viviendo bajo las tareas pesadas de Egipto. Digo, porque una es la percepción que uno puede tener del trabajo y otra es la percepción que Dios puede tener de tu trabajo. Vos decís, ay, no doy más este trabajo, fijás. Y el Señor en algún momento te dice, pero mira, entras a las 12 del mediodía, salís a las 2 de la tarde, tenés 1 hora para comer. Tenés un buen sueldo. ¿Qué más querés? Ay, no, pero estoy como el pueblo de Israel en Egipto. Bueno. Entonces, una cosa es como a veces miramos nosotros las situaciones y otra cosa es como realmente Dios las ve. Y Dios ve que ellos la estaban pasando mal. Versículo 7. Os tomaré del capítulo 6, ¿no?
y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis, que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Acá no estaban agrandando la situación. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os las daré por heredad. Yo, Jehová. Tum. ¿Qué significa que esto se va a cumplir? ¿Cuándo, cómo? Señor sabe. Bueno, la segunda confrontación está ahí en Éxodo 7:7. Dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83. Eran unos jovencitos. Bueno, para lo que vivieron eran jóvenes. No eran... Uno dice, bueno, todavía había mucho por delante. Cuando hablaron a Faraón, y allí está la vara de Aarón, ¿no? Después ustedes leen el pasaje, pues hicieron algo, el faraón llamó a hechiceros que hicieron también lo mismo con sus encantamientos, y en el versículo 12 dice, pues echó cada uno su vara, la cual se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró a la vara de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Qué feo es cuando un corazón se endurece, ¿eh? Ahora, qué feo es cuando un corazón se endurece como Dios ya lo ha dicho. O sea, cuando vos decís, el Señor ya sabe que no va a querer quebrantarse, porque Dios sabe todas las cosas. Nosotros siempre tenemos la expectativa, y Dios nos llama a tener la expectativa, de que al predicar la palabra, un corazón realmente duro como el nuestro se vuelva a Dios. Pero Dios sabe que hay algunos que no se van a volver a Él. Qué tema, ¿no? Porque a veces nosotros insistimos, más en la carne que porque Dios nos guíe. Pero bueno, nosotros estamos llamados a orar, a interceder y a predicar. Pero Dios sabe que hay algunos corazones que están duros y que van a continuar duros. Por más que le vayas a predicar con obras y señales a Moisés. Te mandamos, Moisés, tengo un tío tercero ahí que está complicado. Vamos. Mira, por más que haga lo que haga, tu tío elige no querer caminar con Dios. Es una elección. Dios brinda la oportunidad. Es una elección. ¿Cuántos me están entendiendo? Muy bien. A partir del capítulo 7, empezamos a ver, versículo 14, empezamos a ver las plagas, ¿no? La primera plaga es el río que se convierte en sangre, las ranas, los piojos, no las vamos a leer, ustedes leen el capítulo 7 a partir del versículo 14, el 8, el 9, el 10, y tenemos las ranas, los piojos, las moscas, la pestilencia en el ganado, esas úlceras, después la sexta es las úlceras, granizo y fuego, langostas. La novena es los 3 días de tinieblas. Y saben que en el capítulo 11, hasta el 12, vemos la Pascua y la muerte de los primogénitos, ¿no? Ahora, con respecto al capítulo 12 de Éxodo, la Pascua, donde dice, capítulo 12, versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Eso sí, podemos llegar hoy hacia el final, hablaremos de la Pascua. Hablaremos brevemente sobre la Pascua. Pero nosotros nos vamos a mudar al capítulo 12, que estamos allí, pero al versículo 29. Acompáñenme, por favor. ¿Están ahí? Están despiertos, ¿no? Porque yo estoy tratando, ¿sí?, de que sigan Algunos dicen, Éxodo, me quiero ir de acá, pero no es ese Éxodo, no es esa salida. Hay que leer la palabra,
Alguno dice, pastor, pero hay veces que usted hace leer mucho la palabra. Bueno, menos mal. Menos mal que no te gusta, o sea, no, tristemente no te gusta eso, pero menos mal que no me decís, pastor, es que nunca se abre la Biblia. Uy, Dios mío, ahí está complicado, es un ciego guía de ciegos, ¿no? Menos este que no era tan ciego, porque me dice, pastor, hay que abrir la Biblia, ¿no? Gloria a Dios. Que seamos de aquellos que anhelamos que la Biblia sea expuesta. Muy bien. Éxodo 12, 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. También vemos un pasaje desolador, ¿no? ¿Sí o no? Las consecuencias de endurecer el corazón a Dios son terribles. Y miren que el Señor comenzó allí en el río Nilo cuando se convierte en sangre. Y las ranas y los piojos y las moscas y las pestilencias y las úlceras y el granizo y la langosta. Y 3 días de tiniebla. Y no hubo forma. Y a partir de ese mismo capítulo 12, versículo 31, encontramos el éxodo de Egipto y la huida hacia el mar. Vamos a leer. Versículo 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid del medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, idos, y bendecidme también a mí. El que les está diciendo esto, ustedes saben quién es, ¿no? Claro. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándole prisa a echarlo de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Claro, después de semejante situación, en Éxodo 12, 33 estoy, le decíamos, váyanse. Y alguno le diría, pero ¿y los ladrillos? Deja los ladrillos. Y lo que estoy haciendo, deja, no. Váyanse. Versículo 34, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. No le robaron, le pidieron. Y esta gente estaba desesperada y le dijo, ¿qué quiere toda la joya? Todo, trae todo, que se lo lleven. O sea que ellos pasaron de cómo estaban viviendo a que les pidieran por favor que se fueran y además no dejes nada, llévate todo lo tuyo y acá tenés lo mío. Váyanse. Ustedes se dan cuenta que esto no puede ocurrir si no hay un Dios tan presente obrando. Es imposible. ¿Sí o no? Muy bien. Los israelitas salen de Egipto. Versículo 37. Partieron los hijos de Israel a Ramesés, a Sucot, como 600.000 hombres de a pie sin contar los niños.
También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Vamos, 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 lleven joya, vamos, todo. Versículo 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Versículo 42. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Bueno, nosotros sabemos, ¿no?, que esa Pascua fue una celebración familiar para los hijos de Israel, puesto que salió con ellos una gran multitud, ¿no?, de toda clase de gente. Ahora el versículo 43 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Los numerosos sacrificios que llevaba adelante el pueblo de Israel eran solamente una imagen, una ilustración del sacrificio supremo, de la Pascua del Cordero de Dios, de Jesucristo. ¿Sí? O sea que cuando vos leas el Antiguo Testamento, en todo, si le pedís al Señor que su guía y su dirección, en todo lo vas a ver a Jesús. Todo apunta a Jesús. Todo nos habla de Jesús. ¿Amén? Así que alguno dice, quiero encontrar a Jesús, voy a ir al Nuevo Testamento. Claro que lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento y desde el Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muy bien. Versículo 51 de Éxodo 12, y aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Esta fecha del Éxodo es el principio del año del calendario para los israelitas. Para nosotros, creyentes, que por la misericordia de Dios hemos podido tener nuestros ojos abiertos al Cristo resucitado, sabemos que nuestra verdadera vida, comenzó cuando el Señor nos llamó en su gracia, en su favor, no por obras, sino por su misericordia, a nacer de nuevo y a tener una comunión personal con Él. Y nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Señor. Bueno, ¿qué más? Capítulo 13, la consagración de los primogénitos. Ustedes después leen todo, ¿eh? Versículo 14 del capítulo 13. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirá, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová a todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Versículo 16. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Cómo lo sacó Jehová de Egipto? Jehová lo sacó de Egipto con mano fuerte. Y lo sacó y ahí está, y ahí lo dejó. No. Es como nosotros, ¿no? Decimos, bueno, a ver, empieza a verse, un cristiano dice, bueno, y una vez que nací de nuevo, ¿qué? El Señor ya, no, pará, sos un bebito espiritual. El Señor no te deja. Y tenés que ir a la escuela. ¿Y cuál es la escuela? Y hay que leer la palabra de Dios y tenés que ir a una congregación local. No podés ser autodidacta y... No. ¿Sí? ¿O no?
No, yo me pongo los pañales solo. No vi ningún bebé que dijera eso. ¿Y qué tengo que tomar? No, esto no tengo, esto no quiero comer. Esto no quiero comer, esto no quiero comer. No, hay que alimentarlo. Y todavía no rompieron y no tienen dientitos. Y si le das un bife, no pueden comerlo. ¿Cuándo nos daremos cuenta de que los modelos que fueron establecidos por Dios son los que nos llevan a la madurez y al crecimiento espiritual? ¿Vos viste a algún bebé elegir? No, yo quiero comer esto. Primero que no llegan. Y segundo, si llegan, sacan un chupete, porque lo que quieren es chupete. Algunos, otros no, gracias a Dios. Bueno. Allí entonces decimos, ¿el Señor los dejó? No, claro que no los dejó. La columna de nube y de fuego. Versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Mira, esta columna de nube y columna de fuego, este fue el medio, fue la forma en que Dios conducía al pueblo. Una columna, nube de día, fuego de noche. Obviamente que sabemos que está asociada con el ángel de Dios, con el ángel de la presencia de Dios, sabemos, pero era la columna de nube desde la que el Señor también le hablaba o hablaba con Moisés. En Éxodo 33, no lo busquen, yo les voy a leer 3 versículos de Éxodo 33 del 9 al 11. Dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Allí tiene nombres de Dios. Y allí podemos ver como uno dice, sí, pero es verdad que el Señor tiene una relación especial con algunos, pero es verdad que esos algunos o esas personas anhelan tener esa relación especial con Él. No hay nadie que anhele tener una relación especial con Él, una comunión íntima que el Señor no esté dispuesto. Es más fácil de echarle, no, pero esto es porque es Moisés, y porque es este, y porque es el otro, y porque es acá, y porque es el líder, y porque es el pastor, y porque... No. Con todos. El Señor quiere tener una comunión íntima con todos, el Señor tiene propósitos para cada vida, el Señor, Dios reparte dones para edificación de la iglesia. Lo que pasa es que hay algunos que están apurados por esto, por terminar aquello, por terminar esto, por acá, por su vida. Ni quiero hablar de los solteros, ¿no? Vieron que no lo nombré al principio, ni dije, no quiero. Ahora lo digo, porque hay algunos que estaban apurados por casarse. Y viven apurados. ¿Sí? Pero ellos debían ir al paso de la nube y al paso de la columna de fuego. Entonces, al momento en que el Señor trajo libertad de Egipto, fueron milagrosamente conducidos por una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Dios alumbró el camino de Israel, los protegió de los enemigos, le dio seguridad, controlaba los movimientos. Vamos, no vamos, nos quedamos. ¿No? No iban al paso que ellos querían. Y por eso hubo problemas. Porque no iban al paso que ellos querían. Porque las cosas no iban o no eran de la forma en que Dios quería. Entonces este Dios invisible guía a esos hijos de Israel, a los hijos de Israel como propio pueblo, ¿no? Pero con una columna. Ahora, por más que veamos películas o por más que veamos gráficos,
¿Te podés imaginar lo glorioso, la grandeza? Yo no, me cuesta. Ahora, claro, como todo, al estar día tras día se puede volver, mira, al principio nos han dicho, wow. Al día segundo, tercero, a la semana, la columna. Bueno. Qué triste, ¿no? Cuando empezamos a dejar o empezamos a menospreciar lo que Dios hace, ¿no? Que el Señor nos ayude. Éxodo 14, los israelitas cruzan el Mar Rojo, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pin-Hairot, entre Migdol y el mar de Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Bueno, y allí. ¿Allí qué pasó? Bueno, Faraón dirá porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Fíjense ustedes, ¿no? Qué humano que era. Qué humano obstinado, así le fue. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y todo su ejército. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Bueno, lo cierto es que el Faraón toma los carros, a los capitanes y los sigue. Versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampado junto al mar, al lago de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ellos claman a Jehová y le dicen a Moisés. Claman a Jehová y le dicen a Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Pero, ¿no te acordás de la rana, de los piojos, de la sangre, de la úlcera, de la pestilencia? ¿No te acordás de la matanza de primogénitos? ¿No te acordás cómo estabas bajo el yugo? ¿No te acordás cómo vivías en esclavitud? ¿No te das cuenta de la columna? ¿No te das cuenta de nada? Bueno, no se dan cuenta de nada, pero se quejan. Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Pero cómo? Esto llevado hoy a la medicina es digno de un médico, ¿no? Que lo siente y le diga, ¿qué te pasa? ¿Pero estás bien? ¿Te ocurre algo? ¿Querés un vaso de agua? Y Moisés dijo al pueblo, miren, no es que estoy menospreciando lo que ellos veían. Ellos veían que por un lado no podían salir, por el otro estaba el ejército, bárbaro, pero si Dios hizo todo eso, bueno, ahora me quedo, pongo la playera, ¿cómo es? La silla playera, me siento a ver qué hace. ¿Qué me queda? ¿Pero qué me queda después de todo lo que vi? ¿Qué otra cosa me queda? Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, esto te lo digo, cuando Dios pelea por vos, y que Dios pelea siempre por vos, estate tranquilo. Ahora, Dios pelea por vos cuando vos estás en la voluntad de Dios.
no cuando vos te metes en cualquier lado. Todavía los leones saben cómo están. Lo de Daniel, digo. ¿Se imaginan cómo quedaron? La fosa de fuego, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando Dios pelea, vos estate tranquilo. Ahora, estate tranquilo y no metas mano. El Señor a veces te dice, ¿vos te querés defender? Defendete. No, Señor, yo que me voy a defender. Yo me quedo. Anda vos. Defendeme vos. Mirá que voy a tardar un poquito porque además te voy a probar el carácter mientras tanto, ya que está. Sí, Señor. Gracias. Mirá que voy a tardar un poquito, pero poquito más. Porque es bueno que tengas paciencia, hijo. Sí, Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Bueno. Versículo 16. Si tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de caballo. Ahora piensen en todo esto. Le dice, vos hacés esto, ellos van a hacer el otro y yo voy a hacer... Le iba narrando la situación. Esas películas que no se ven, que se ven los actores y que se escucha la voz que narra. Bueno, esto era, ya sabían. Y ahora viene acá, y ahora viene allá. El Señor les iba narrando lo que iba ocurriendo e iba ocurriendo lo que el Señor les había dicho. Pero miren lo que dice el 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. No me da la cabeza para llegar a comprender todo esto. Lo quiero pensar, hago un croquis, el dibujo, y digo, no, esto no puede ser. Esto es no increíble, esto es para quedarte leyéndolo y meditando y diciendo y pensando y decirle, Señor, la perfección absolutamente de cómo Dios fue tratando con el faraón y con ellos. Cómo Dios fue obrando. Como el Señor, el estratega que pone a unos, pone al otro, a unos les hace pensar que los otros están perdidos, los otros tiemblan y el Señor obrando. Y extendió Moisés, dice el versículo 21, su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental toda la noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Pasemos. Acá de este lado el guía. De este lado tenés mar. De este lado tenés mar. ¿Vos te das cuenta de lo sobrenatural que ellos vieron? Pero ¿se dan cuenta o no se dan cuenta? No es que cuando vas al mundo marino que tenés un vidrio y atrás hay 2 peces. No, acá ellos caminaban en seco y estaba el mar de un lado y el mar del otro. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Versículo 24 del capítulo 4 de Éxodo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Miren de lo que se dieron cuenta. Se dieron cuenta, finalmente se dieron cuenta. Tardaron,
Pero tuvieron ese entendimiento antes de ahogarse. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Versículo 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Los israelitas, ¿saben lo que vieron? Los cadáveres de los egipcios muertos a la orilla del mar. Quizás vieron a muchos egipcios de aquellos que los maltrataban, ¿no? O sea, quizás estaban muertos ahí muchos de los que por años los maltrataron. Alguno quizás había matado a algún hijo. Versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho de Jehová, que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Al ver esto, les diré que dijeron, bueno, por más que somos duros para creer, vamos a tenerle confianza a Dios y al siervo, Moisés que está acá, que para algo estaba. Miren el capítulo 15, qué esperanzador. El capítulo 15 comienza con uno de los cánticos, el más antiguo que conocemos. Versículo 15 dice, versículo 1 dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron. Fíjense que dice, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, pero canta como en primera persona. O sea que esto es como cuando vos cantás y lo que vos cantás es como que cada uno se lo está cantando, cada uno se lo está diciendo. ¿Se entiende a lo que voy? Fíjense que cada uno estaba diciendo, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces la primera reacción fueron a cantar y comenzaron a proclamar cada persona la victoria de Jehová, declarando quién él era. Pero ahí sigue algo impresionante, versículo 2. Jehová es mi fortaleza. ¿Se dan cuenta? Cada uno iba cantando, Jehová es mi fortaleza. Todos los hijos de Israel cantaban, Jehová es mi fortaleza, mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Fortaleza, ¿no? Qué hermoso. Jehová, versículo 13, es varón de guerra. Escuchen esto. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Esto no es otra cosa que Dios es un varón, es un guerrero. Esto no es otra cosa que reconocer que Dios había peleado la batalla y había ganado. Finaliza este capítulo, este cántico, allí en el versículo 20, leemos, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Cuántos han cantado alguna vez que echó a la mar los carros del faraón? Bueno, pero fue verdad. Echó a la mar los carros del faraón. No están más. Muy bien. Capítulo 15.
Después ustedes lean todo completo, ¿eh? Yo fui sacando, hay tantas cosas, pero no se puede. Capítulo 15. Seguido a la canción, seguido a la alabanza, la santa palabra de Dios dice, en el versículo 22, e hizo Moisés, ¿están? Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Si no fuera por cómo somos nosotros, es tan llamativo, ¿no? que tuvieran un recuerdo tan breve de lo que Dios había hecho, ¿no? Se encontraban con agua amarga y habían caminado por el mar en seco. Y todo lo demás que ya no se lo voy a repetir, pero ya lo saben. Habían cantado, miren, habían cantado esta canción, ¿no? Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación, este es mi Dios, lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Hacía 3 días. 3 días que caminaron. En 3 días todo eso. Entonces la gente, dice el versículo 24, se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Ahora, esta pregunta, ¿qué vamos a beber?, esta pregunta acerca del agua, es lo que tira por tierra todo lo que le cantaron, todo lo que le dijeron. Dios es mi salvación, es mi fortaleza, es mi cántico. Evidentemente todo eso que ellos habían dicho de las maravillas terminaron en Moisés, tráeme agua. Moisés pasó de ser quien estaba allí al mando como un instrumento de Dios para traer libertad a su pueblo a, no sé, el encargado de buscar agua. Era varón, pero tipo como Rebeca con los cántaros. Pero Rebeca era para los camellos también. Ahora, no salieron, el pueblo de Israel no eran 10, Era una multitud. Y decirle a un solo hombre, dame agua. Yo creo que Moisés también, ¿no? Por eso Moisés estaba con el Señor, la única forma de que pudiera soportar. Versículo, ¿quieren leer el 14:31 de nuevo? Están ahí nomás. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. 3 días. 3 días. 3 días. 3 días. Entonces el pueblo murmuró, volvemos a Éxodo 15, 24, contra Moisés. La gente empezó a hablar mal de Moisés. Empezó a hablar mal de Moisés. Y preguntaban, ¿vamos a beber? ¿Qué pasa? Una vez más, el recuerdo de israelita de la victoria, de todo lo vivido, ellos lo vivieron. Ellos vieron los cadáveres, ellos caminaron en seco, ellos estuvieron en las plagas, ellos participaron de la Pascua, ellos vieron cómo Dios pasó y el ángel pasó y no murió nadie. Ellos vivieron todo eso. Sin embargo, ahora se están quejando.
¿Ustedes se dan cuenta? Todo lo que cantaron se desvaneció. Y uno dice, ¿cómo puede ser, no? El Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, termina de devastar al hombre que en ese tiempo era el más poderoso de la tierra, en ese entonces, al faraón, a los ejércitos más poderosos, los tira así como si fueran Playmobil, ejércitos de juguete. Lo humilla a Faraón. No solo humilla a Faraón, sino también a sus adivinos, también a sus encantadores y también, ustedes saben que cada plaga tenía un dios por atrás, ¿no? Un dios o varios dioses en los que ellos creían. A todos. ¿Por qué? Porque Dios, ese Dios soberano, mostró la impotencia de los poderosos de la tierra frente a quien es omnipotente, supremo, soberano. Estemos hablando posiblemente, por más que hoy por hoy se siga en algún punto negando, el registro histórico de la fuga más grande de personas, de esclavos de la historia. Esclavos que no tenían recursos propios, dejaron atrás al faraón, a los ejércitos y Egipto en ruinas, porque los esclavos se llevaron las riquezas. Ese fatuoso Egipto, ese orgulloso y obstinado Egipto, derrotado y con sus muertos en la orilla del mar. Ahora, esta demostración de Dios sacudió a todos los demás. Todos los demás pueblos cayeron en asombro y tenían temor. Ahora, ¿cuál es la respuesta del pueblo de Israel a esta semejante demostración de amor, por sobre todo? De poder, de liberación, la queja, la ingratitud. La queja, la ingratitud. Pero ¿cómo puede, uno se hace esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel se olvide tan rápido de lo que ha hecho Dios a su favor? ¿Cómo puede ser? Como nos pasa a nosotros, pensemos. Si querés saber cómo les pasó a ellos, pregúntate a vos y decid, ¿cómo me pasó a mí? ¿Cómo me olvidé tan rápido de todo lo que Dios hizo por mí? ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel se queje de esta manera? Te pregunto a vos, ¿cómo puede ser que con todo lo que Dios te da te quejes de esta manera? A lo mejor alguno me dirá, yo no me quejo, gloria a Dios, gracias Señor. Sí, es hora de cambiar. Justamente todas estas reuniones en las que hablamos de distintos temas y estas tres últimas, en donde abordamos la queja, la murmuración y demás, es justamente para que esto no ocurra más en la vida de un creyente. Ahora, ¿cómo puede ser que el pueblo de Israel sea tan ingrato con su Dios? ¿Y nosotros? Que si hace frío no nos levantamos para ir, que si hace mucho calor no nos levantamos para ir, que si alguien nos invita a comer un asado el fin de semana no vamos, que si alguien, lo que fuera. ¿Cómo puede ser que seamos tan ingratos? Yo amo a Dios a mi manera. No. Dios quiere que lo amemos a la manera que Él quiere. Tu manera no sirve para nada. Mi manera no sirve para nada. Dios quiere que lo amemos a la manera en que Él quiere que lo amemos. Hay que obedecerle a Dios. Es una demostración de amor. Si guardáis mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces esta queja, este reclamo, no se debió a que, 3 días caminando, el sol, no hay agua, veo borroso, me quejo. No, fue falta de fe. Porque viste que nosotros le queremos echar la culpa siempre a algo. Bueno, ellos tenían, ¿no? Caminábamos, estamos extenuados. Encima, ¿sabés lo que pesan? Tengo brazaletes, tengo un montón de joyas. Bueno, dejala. Vos sabés nomás de la vieja. No la dejo. No tengo para tomar, pero ya vamos a encontrar. Moisés ya va a encontrar.
Fue falta de fe. Y en el fondo, la queja, la crítica, y era lo que hablábamos, ¿no? Cuando en la parte 19 y 20 hablamos acerca de lo que dicen Filipenses, haced todo sin murmuración y contienda. Esto es, sé más que Dios. Dios tiene que seguir mi plan. Mi plan no contempla 3 días sin agua. ¿Por qué Dios no me hizo caso? Está bien, nos sacó. Está bien, me trajo libertad Cristo, pero ahora manejo yo. Sí, manejo bárbaro. Y además no tengo que pasar por esta angustia. Cuando el Señor nos llamó a entender que hacer todo sin murmuración y contienda habla de no rechazar la voluntad de Dios y aceptar la providencia de Dios, que implica luchar contra la impaciencia, ¿no? Esa impaciencia que siempre nos lleva, o que es producto de la incredulidad, de entender que solo Dios decide cuándo va a llevar a cabo lo que piensa hacer. Dios lo decidió hacer en un momento y lo decidió hacer de esta manera. Y ellos no tenían oportunidad de decir Dios no está aquí, estaba en la columna. No estaban ahí porque no sé. No sé cómo llegamos aquí. Pero lo cierto es que el versículo 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Entonces el pueblo murmuró. ¿Bien? Entonces el pueblo. ¿Cuál es tu entonces? ¿Por qué murmurás? ¿Por qué te quejás? ¿Por qué protestás? Ya sé, no es por caminar 3 días en el desierto y no tener agua. O puede ser que el agua esté relacionada. Te quejás porque abrís la canilla y no sale. Uy, no hay agua. Un día no hay agua. A nadie le gusta estar sin agua. Pero eso es lo que tiene que hacer que vos, en vez de dar gracias a Dios, digas, te enojes. O ya sé, te estabas duchando y se apagó el calefón o el termotanque. Y tomaste un poquito de frío. Y ahí pegaste el grito que no solo te escuchó. Si vivís en una casa te escucharon quienes viven con vos y el barrio. Y en un departamento parecido. Recuerden, Dios no exagera. Voy a tratar de no exagerar, pero para que me entiendan es una figura. ¿Cuál es tu entonces para no ser agradecido con Dios? ¿Cuál es tu entonces para no ser agradecido con los hombres que Dios usa para bendecir tu vida? Porque fíjense que acá dice entonces el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Cuál es tu entonces? Las respuestas están en el corazón y no en las situaciones que tenés que enfrentar. Un creyente al pasar por distintas situaciones las enfrenta y como en su corazón hay gozo. El pueblo de Israel se quejó de su esclavitud. Cuando estaba esclavo se quejó. Se quejó cuando Moisés entró en escena. Ustedes lo van a leer, cuando hubo varias partes que no leímos. Pero cuando lo lean en su casa se van a dar cuenta que se quejó de Moisés, se quejó de las negociaciones de Moisés. Moisés decía algo y se ponía en la situación madura. Se quejó en todo el proceso. Y aún se queja mientras de alguna manera estaban en el desierto, sin agua, pero seguros. La nube. Así que te traigo esto para que lo tengas presente. Tus quejas no tienen que ver con tu entorno, sino con tu corazón.
Así como las quejas del pueblo de Israel no tenían que ver con el entorno, sino con el corazón de ellos, así pasa igual con nosotros. Un corazón con gratitud, un corazón con agradecimiento. Cuando vos estás agradecido a Dios, no pasa por cuánto haya en el banco, no pasa ni siquiera por un diagnóstico médico adverso. No pasa por si tenés un buen trabajo o un mal trabajo. La falta de gratitud, la falta de agradecimiento, las quejas reflejan tu corazón. Lo que pasa allí. Y esto de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, esto de olvidar la cruz, y esto de olvidar a Jesús, su sacrificio, y esto de olvidar a que el Señor dijo, conviene que yo me vaya, porque les enviaré al otro Consolador. Esa falta de gratitud ante lo que Dios hace tiene que ver con nuestro corazón. Versículo 25 de Éxodo 15, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Se dan cuenta, no? Claro, lo leemos y es tan fácil ver la ingratitud en los demás. Claro, cualquiera de nosotros puede decir, pero yo no participé de algo tan sobrenatural. ¿Una columna? ¿Y que el Espíritu Santo mora en vos? ¿Cómo estamos? No es que la columna la veo y el Espíritu Santo que está en vos, créeme que está si sos cristiano. Claro, es que yo no veo, nunca pasé por seco. Sí, es verdad. Y probablemente nunca vayas a pasar en seco por un mar. Pero vos tenés el canon completo. Pero vos ya sabés que Cristo vino, pero vos sabés que se escuchó consumado es, pero vos tenés toda la palabra de Dios para poder deleitarte en el único Dios verdadero. Pero vos participás de un mejor pacto, de un nuevo pacto. Si todo esto no te lleva a amar más a Jesús, si todo esto no te lleva a aborrecer más el pecado, la queja, quien no tiene gratitud con Dios no va a tener gratitud con los hombres. Quien se queja de Dios se va a quejar de los hombres. Y ustedes dirán, pero esto parece ser muy selecto, se quejaban solamente de Moisés. Den tiempo. Lean hasta este capítulo, si pueden, para el domingo que viene. Después seguiremos más adelante.
Si pueden leer hasta el 15 vamos a estar bien. Pero déjenme decir algo para finalizar. Hay muchos cristianos hoy día que su carácter se ha desvirtuado tanto parece que no son cristianos. Y esto a causa de la queja, de la crítica. Esto a causa de todos los pecados, ¿no?, que están relacionados. Porque hay odio, porque hay resentimiento, porque hay rencor. Porque no quieren aceptar que Dios tiene trazado un camino y que te va a llevar y te va a proteger y te va a guardar y va a estar con vos, pero tiene trazado un camino. Y que te recuerda permanentemente para cuando venga y llegues la angustia o el desaliento en tu caminar, porque puede venir, porque puede estar, porque te puede asaltar el miedo. Lo primero que te dice, vengo pronto. Vengo pronto. Vengo pronto. Estoy atento a lo que te pasa en tu vida. Estoy atento a lo que está en tu corazón. Por eso te animo, por eso nos anima a ponernos a cuenta y a dejar de lado todo aquello que desvirtúa el carácter de un cristiano. Un cristiano que se queja todo el tiempo no puede predicarle a nadie. Y si le predica, lo estará haciendo sin dar el testimonio de amor y respeto y obediencia a ese Dios a quien predica. Se trata de amar. Se trata de estimularnos los unos a los otros, cuanto más sabiendo que ese día se acerca. Es hora de dejar de lado la ingratitud, la queja, la crítica y tener buena memoria. Todos los que estábamos acá en el mundo, estábamos peor que el pueblo de Israel en Egipto. Ahora hay muchos que estando en Cristo dicen, vivía mejor antes. ¿De verdad? Me duele esas palabras primeramente porque sé que Dios las escucha. Me duele cuando un cristiano dice eso. Pero además denota que su discernimiento espiritual es prácticamente nulo. Estaba yendo camino a la condenación y hoy tenés vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Los invito a ponerse en pie.